oportunidad que Él nos da en esta mañana de poder compartir su palabra, donde a pesar, hermanos, a pesar de todas las cosas que estamos experimentando hoy, a pesar de los enfermos que tenemos, a pesar de toda la situación que está viviendo nuestro país, nosotros podemos decir de que Dios es soberano, está en su trono y no abandonará a su iglesia. Y esas palabras son de ánimo para nuestras vidas. Así que hoy continuamos con esta sección que venimos desarrollando de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy vamos a detenernos en estos versículos que hemos leído, del verso 15 hasta el capítulo 6, hasta el capítulo 7, versículo 6. Y aunque es una porción algo extensa, hay un solo tema que nos va a estar guiando en toda esta exposición. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de este tema, que es la anatomía del esclavo de Jesucristo. Y para eso es muy importante para nosotros poder entender qué es un esclavo. Y hay dos grandes preguntas. ¿Qué era un esclavo en el tiempo bíblico? ¿Y qué es un esclavo en los tiempos más modernos, en los tiempos recientes? Así que es cierto que cuando usted va a su Biblia, usted no va a encontrar esa palabra puesta así en la Reina Valera, de esa forma, esclavos, 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 sino que va a encontrar un sustituto que es siervo. Así que hay que entender un poco lo que nos ayuda a nosotros, a pensar cómo era la esclavitud para cuando Pablo está escribiendo a los romanos. Es muy diferente a la esclavitud moderna. Primero, la esclavitud siempre ha estado mal, pero la esclavitud de los tiempos bíblicos tenía algunas diferencias. Y yo quiero darle algunos datos importantes para entender el contexto de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Primero, en los tiempos paulinos, hay un historiador que dice que se estimaba que los esclavos representaban más de un tercio de la población. Es decir, que podemos ver un gran número de esclavos en los tiempos paulinos, y hay un historiador, o más bien un filósofo que se conoce como Séneca, el joven. Él vivió cerca del 4 antes de Cristo y el 65 después de Cristo, y él cuenta que el Senado romano rechazó la aprobación de una ley que obligaba a los esclavos a usar un tipo de ropa. Y el problema es que el Senado romano rechazó esa ley porque se dieron cuenta que eran tantos los esclavos que si todos se vestían de un solo tipo, podían entre ellos mismos darse cuenta de que eran mayoría y podía ocurrir cualquier rebelión. Esto nos lleva a nosotros a pensar que la esclavitud en los tiempos de Pablo era, por supuesto, algo agobiante, ya que las personas esclavas eran consideradas como una cosa, que viene del latín res, no res de vaca, sino res en latín es un objeto. Piense por un momento, alguien podía mirar a su casa y decía, bueno, tengo tantos ganados, además tengo estas piezas de orfebrería, tengo estas piezas de carpintería, y bueno, tengo por ahí 4 o 5 esclavos, como cosas. No eran considerados personas, eran considerados objetos. Tanto así que una persona que se consideraba esclavo estaba completamente sujeta al derecho, a la voluntad y a la merced de su amo. Mis amados hermanos, Pablo, cuando escribe, todavía hay esclavos en este siglo, incluyendo creyentes que se habían convertido y eran esclavos, incluyendo amos que se habían convertido y eran esclavos. Así que Pablo está escribiendo para una iglesia que nos va a ayudar a nosotros a entender el por qué le menciona un paralelo entre los creyentes y los esclavos, a gran diferencia, salvando las distancias, de quién es el amo. Una última nota que quisiera compartir con usted sobre el tema de la esclavitud es que la relación entre el cristiano y Jesucristo, por supuesto, es la de un cristiano con su amo o un esclavo con su amo. Esta idea, por supuesto, no se destaca en las versiones como Reina Valera y otras similares por el vocablo doulos. La palabra griega para esclavo es doulos. Y esa palabra, cuando la vemos en el Nuevo Testamento, la vamos a encontrar, y sobre todo en todas las epístolas de Pablo, vamos a encontrar como siervo. Esa palabra doulos, que literalmente significa esclavo, se traduce como siervo. La pregunta
es ¿y por qué los traductores, sabiendo que hay más de 12 palabras para referirse a siervo, a alguien que sirve, por qué si hay palabras específicas para referirse a eso, toman entonces la palabra dulo, que literalmente significa un esclavo, y la traducen por siervo? Estos comentaristas dicen que la respuesta evidentemente tiene que ver con la mentalidad de esclavitud en la sociedad occidental, donde los traductores han querido evitar esos estigmas. Y se entiende. Alguien está leyendo su Biblia y de pronto dice, eres un esclavo del Señor. ¿Y qué es lo primero que puede venir a la audiencia cuando está leyendo este tema de esclavo? ¿Quién dijo yo no soy esclavo de nadie? ¿Quién dijo, si sobre todo Latinoamérica, vemos que su historia es de qué? Liberarse de la esclavitud. ¿Liberarse de qué? De los colonialistas. ¿Liberarse de qué? De los conquistadores. Por eso es que tu Biblia y mi Biblia en español traduce la palabra griega doulos por siervo, pero no es una cuestión lingüística, sino es más bien una cuestión cultural. El resumen de todo un discurso oído es este. ¿Por qué he titulado en esta mañana Anatomía de un esclavo de Jesucristo? Bueno, mis amados hermanos, porque esa era la idea que tenía Pablo, que Dios le estaba dando, que el Espíritu Santo le estaba dando para hablar de nuestras vidas. Así que, para una sociedad que se conforma con somos independientes, para una sociedad que le dice a las mujeres, tú eres única, independiente, no necesitas de un hombre, no necesitas de los estigmas que han puesto los religiosos de ser esposa, de ser madre. Para una sociedad que quiere liberarse hoy, para esa misma sociedad, he titulado esta exposición y quiero compartirla con ustedes, Anatomía del esclavo de Jesucristo. Y para ello voy a estar dividiendo en dos grandes secciones. La primera, argumentación sobre lo que es un esclavo de Jesucristo, los primeros versos del 15 al 23, capítulo 6. Y en segundo lugar, la ilustración sobre el esclavo de Jesucristo que está dando el mismo apóstol Pablo. Vamos a ver esta primera sección, como dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Alguien recuerda en exposiciones anteriores, si nosotros le vamos atrás a la carta a los romanos, vaya conmigo por favor, se va a dar cuenta en el capítulo 6, versículo 1, que hay una pregunta muy similar, ¿sí o no? Dice la pregunta del verso 1, capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo da una serie de explicaciones, razones por la cual los creyentes no perseveramos, es decir, no insistimos en estar pecando. Y termina dando una serie también de mandatos. Ahora viene otra pregunta muy similar, pero tiene unas palabras que cambian la esencia. Y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Y fíjense cómo aparece el término, dice, ¿pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta que Pablo está haciendo, una vez más, es esa pregunta retórica que algunos pueden llegar a la conclusión, sí, yo voy a vivir como yo quiera. Algunos en la iglesia de Roma podían encontrarse bajo esa condición de que yo voy a vivir la vida a mi manera. Bueno, si al final no me estás diciendo, Pablo, que estamos bajo la ley. Si estamos bajo la ley, si Dios nos ha perdonado, si el Señor ha resucitado, pues entonces yo puedo tener la vida que entienda o puedo tener la vida que quiera. ¿Cuál es el problema con esto? Mis amados hermanos, que Pablo introduce la pregunta y ahora, más que usar el término perseveraremos, simplemente dice, vamos a pecar. ¿Tenemos justificaciones para pecar? Recordemos cómo el judío veía el pecado en relación a la ley. Cuando el judío veía la ley le daba esa serie de elementos de que no puedes hacer esto, y si haces esto, busca la presencia de Dios de esta forma, si haces esto, busca el perdón de Dios de esta forma. Ahora Pablo ha demostrado que no estamos bajo la ley. Y cuando habla de la ley, es decir, que no estamos atados al cumplimiento moral de la ley o ritual de la ley. Es decir, los creyentes ahora se dan cuenta que no están llamados a ofrecer corderos, porque hay un cordero que por gracia, llamado Jesucristo, se entregó para dar perdón. Pero Pablo hace la pregunta, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Amados hermanos, así también nosotros podemos encontrar gente en medio nuestro. Total, si el Señor me va a perdonar. Hay una frase que es extremadamente teológica y extremadamente peligrosa. La frase es, Dios ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso es
profundamente teológico, porque es así. Pero es profundamente peligroso, ¿por qué? Porque el hecho de que Dios ya haya perdonado todos tus pecados y que perdonará todos tus pecados y mis pecados por su gracia, eso no puede ser una motivación a pecar. Si eso me motiva a pecar, hermano, usted debería analizar su vida si verdaderamente es salvo. Porque cuando un creyente falla, lo que viene a su corazón, ¿qué cosa? Dolor. Una de las características que habla, que nos da testimonio de que somos creyentes, es cómo nos sentimos cuando le fallamos al Señor. Si no hay nada en nuestro corazón, si no hay nada en nuestro sentir, si no hay nada en nuestra mente cuando le fallamos al Señor, mi amado hermano, déjeme decirle, si hay alguien así en esa condición, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas el perdón y la salvación que solo Jesucristo puede dar. Y esto no es duro, esto es el Evangelio. Así que cuando Pablo está haciendo esta pregunta, él mismo responde muy similar a la primera respuesta que dio en el versículo 1. Dice, en ninguna manera. La misma palabra megenoito está diciendo jamás. Yo no puedo entender la gracia como la plataforma que me dice a mí pecas y al final Dios te va a perdonar. Amados hermanos, ¿cuántas personas bajo el nombre de cristianos, bajo el nombre de pastores, bajo el nombre de diáconos, bajo el nombre de creyente de la iglesia tal, bajo el nombre de miembro de la iglesia pascual, toman el evangelio como una justificación para hacer sus ganancias? En estos años, tristemente, yo he visto mucha gente que tiene el evangelio como una fuente de ingresos y una fuente de ganancia, como si fuera una mafia, pero una mafia con el nombre de creyente. Amados hermanos, y eso no solo ocurre en el área pastoral, eso en todas las áreas. Hay gente que están en las congregaciones, pero no son iglesia de Jesucristo. Hay personas que pueden incluso memorizar la Biblia, pero no son creyentes de Jesucristo. Así que Pablo hace una pregunta tajante donde él dice, vamos nosotros, y él se incluye, vamos nosotros a pecar porque ya no estamos bajo la ley, porque ya no estamos bajo el no matarás obligatoriamente, ahora vamos a pecar. No, la respuesta de Pablo es jamás. Para el creyente, pecar no es una opción, es una lucha. Si pecar o no pecar para ti no es una batalla, pues entonces tú eres dominado por el pecado. Fíjense cómo en esta característica de la relación del esclavo de Jesucristo con el pecado, es que no hay ninguna relación, hermano. Lo único que el pecado hace en mí, ¿sabe qué es? Tratar de dominarme. Y a veces puedo fallar, pero el Señor está ahí para perdonarme. Pero eso no es justificación para... si al final todo el mundo, y uno empieza a usar esas falacias, conocidas como la falacia ad populum, que es la falacia de generalizar todo. No, si al final todo el mundo peca. ¿Quién no peca? ¿Quién no comete errores? Amado hermano, cuidado, porque una de las cosas, y lo vuelvo a repetir, iglesia, una de las cosas que habla de nuestra vida para con el Señor es nuestra relación con el pecado. Los esclavos de Jesucristo no tienen ninguna relación con el pecado, y la relación que tenemos con el pecado es una relación de odio hacia el pecado, es una relación de rechazo al pecado, pero también de lucha contra el pecado. Esa es la única relación que puede tener un creyente para con el pecado. Así que otra de las características las vamos a ver en el verso 16-18, como Pablo, después de decirnos ninguna manera, ahora nos va a hablar del esclavo de Jesucristo y su obediencia. Y fíjense cómo dice el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Cuál es la primera cláusula que Pablo introduce aquí? Dice, si tú te sometes a alguien como esclavo, la cuestión es, él está hablando de esclavo no para el siglo de hoy, él está hablando de esclavo en el primer siglo. Ahora recordemos que entre los judíos, algunos judíos que llegaban a un estado tal de necesidad, podían incluso venderse a sus hermanos judíos por 7 años
para servir como esclavo. Así que todo parece indicar que Pablo está hablando de esa sujeción, que aunque la gente lo hace, no es algo que ocurre porque es un placer. Así que el apóstol nos está diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Y ahora Pablo cambia la ilustración para hablarnos de la realidad cristiana. Sea del pecado para muerte, o sea de qué. Y fíjense los dos extremos de la vida cristiana. ¿Qué está diciendo el apóstol acá en estos versículos? Él dice, se trata de obediencia. Obedeces al pecado, lo puedes hacer. ¿Qué es obedecer al pecado? De hecho, la palabra aquí pecado, que tiene esa connotación de fallarle a Dios o hacer, pensar o llevar todas las acciones contra la gloria de Dios. ¿Recuerdan cómo le enseñamos a los niños desde pequeños? ¿Qué es pecado? Todo lo que pensamos, decimos o hacemos que no le agrada a Dios. Hermano, esa es una de las mejores definiciones que uno encuentra para pecado. Porque a eso solo le pudiéramos añadir todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos o no hacemos si teníamos que haber hecho. Es lo único que faltaría ahí. Que no agrada a Dios. Así que Pablo está diciendo, cuando alguien se somete a uno de estos dos extremos, cuando te sometes al pecado, el resultado ¿cuál es? Muerte. Pero cuando la obediencia es para el Señor, el resultado es vida. Dice la justicia. Amado hermano, quiero preguntártelo de esta forma. ¿Cómo es tu comportamiento y mi comportamiento? ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando nadie nos ve? ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando estamos lejos de la vista de los hermanos de la iglesia? ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando nadie nos está mirando y es un ambiente no creyente? ¿Ha escuchado usted esa frase de esos cristianos camaleones? Ellos se adaptan al ambiente. No existen, hermanos, no existen cristianos camaleones. Existen cristianos y otros cristianos carnales que van por un camino en el cual yo no quisiera estar en su pellejo. Porque es una lucha, hermano. El problema es que a veces encontramos mucha gente todavía no convertida en la iglesia. ¿Y por qué se comporta como un cristiano? Porque alguien le dijo que si hacía una oración ya era salvo. ¿Y por qué se comporta como un cristiano? Porque pasó una serie de enseñanzas que necesitaba su vida y alguien le dijo que era cristiano. ¿Por qué se comporta como un cristiano? Porque desde que tiene uso de razón está en una iglesia y alguien le dijo que era cristiano. Hermano, lo único que nos puede decir que somos cristianos es el Espíritu Santo de Dios. Y ser creyente es solo validado no por lo que dices, sino lo que haces y lo que dices con lo que dice y lo que hace Dios a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra. De una forma todavía más sencilla, si tu obediencia está hacia el pecado, es porque todavía eres no regenerado. Mis amados hermanos, es triste ver cómo hay lugares, congregaciones, que no se predica de estos temas. Que lo único que se predica es 5 pasos para ser una persona exitosa, 3 pasos para encontrar tu yo verdadero, 4 pasos para triunfar en la vida cristiana. Hermanos, no existe ninguno de esos pasos, solo existe uno. Obedeces el pecado para muerte, obedeces a Jesucristo y vives para Él, para vida eterna. Fíjense cómo dice el verso 17, y me encanta este contraste que está haciendo Pablo después de presentarnos la obediencia. Dice, pero gracias. Hermanos, esta palabra o esta frase es maravillosa. Dice, pero gracias ¿a quién? A Dios. ¿Gracias a quién? A Dios. Usted puede tener los mejores discipuladores, los mejores maestros de la palabra, los mejores pastores, los mejores hermanos, la iglesia más amorosa, más servicial, pero no se trata de lo que están alrededor tuyo. La salvación es tu trato con Dios o el trato de Dios con tu alma. Y fíjense cómo Pablo dice, gracias a Dios. Ay, mi hermano. Claro que es bueno tener una iglesia que te ame, que ore por ti,
ti, pastores que te pastoreen, hermanos que te enseñen fielmente la palabra, hermanos que pueden estar contigo en el momento de necesidad. Claro que es necesario. Pero no te olvides, y discúlpeme por la frase que voy a usar, que todo este negocio es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto funciona porque el Rey de Reyes y Señor de Señores pagó y sustenta a su iglesia por medio de la sangre del Cordero. Así que Pablo dice, gracias a Dios, que aunque, miren los tiempos que se usan acá, porque los tiempos gramaticales aquí son importantes. Y no voy a dar una clase de griego, pero voy a usar algunos elementos que en el español logramos verlo. Y son importantes, porque esto tiene que ver con nuestra vida pasada y nuestra vida en Cristo. Fíjense cómo dice, gracias a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con esta frase? Agradeciendo a Dios, es decir, todo lo que voy a decir ahora solo es posible porque Dios es el centro de esto. Dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. ¿En qué tiempo gramatical se encuentra esa frase? Es un pasado. Dice, gracias a Dios que aunque ustedes eran dominados. Recuerda que es un esclavo. El esclavo no puede tomar decisiones por él. Tiene que obedecer a su amo. Así que Pablo dice, ustedes estaban siendo dominados por el pecado. Ustedes eran arrastrados por el pecado. El esclavo hacía lo más mínimo. Y era como ese triste sentimiento de que un perro le da una patada. Él era una cosa. Recuerden, no estamos hablando en esa mentalidad de personas, estamos hablando de objetos. Y yo no estoy diciendo que eso esté bien, pero ese era el trato. Así que Pablo está diciendo, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, aunque eran dominados por el pecado, ¿cuántas veces nosotros vemos a alguien y simplemente le decimos, pobrecito, lo que le falta es ser creyente? Amado hermano, a las personas no son buenas por lo que hacen, por lo que dicen o lo que piensan. Solo existe dos tipos de personas, según la Biblia y este texto: los que son esclavos de este mundo, esclavos del pecado, y los que son esclavos de Cristo. La peor noticia que tiene hoy la humanidad no es la miseria que hay. La peor noticia que tiene Cuba no es que todavía esto se va a grabar más. Recuerden, hermano, es un simple dato histórico. Busquen la historia, el sistema que está en nuestro país, búsquenlo en la historia y búsquenlo en todos los lugares. Ese sistema termina colapsando completo. ¿Por qué? Porque tiene lo principal y más malo: darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios. Entonces, en medio de todas esas terribles y pésimas noticias, en medio de todo lo que estamos viendo hoy, esa no es la peor noticia. La peor noticia no es hacia dónde vamos en esta miseria. La peor noticia es que si eres esclavo del pecado, terminarás en el lago que arde con fuego y azufre. Mis amados hermanos, lo que Pablo está haciendo en este contraste, él dice, gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, miren lo que dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual, y me encanta, a la cual ¿qué? Fuisteis entregados. En griego, esta frase, fuiste entregado, es una palabra que tiene una voz pasiva. Y voy a explicar rápidamente porque eso existe en español, pero no lo pensamos mucho. Lo que Pablo está diciendo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La idea de Pablo es que esta gente no hizo nada por ser cambiado de amo. Ellos eran esclavos del pecado y ellos fueron entregados. En otras palabras, fue el Señor el que vino a ellos. Hermano, a veces hay gente que usa esa frase, ay hermano, yo encontré a Jesucristo. Tú no encontraste a ningún Jesucristo, Él no está perdido, el que estaba perdido eras tú. Eso es romántico, pero no es cierto. Ay, porque yo encontré a Cristo en mi vida. Y es como si Cristo estaba escondido y tú de pronto llegaste y lo buscaste a Él.
La Biblia dice que desde Génesis 3, desde que entró el pecado a la humanidad, tú y yo íbamos de continuo al mal. Y fue Él, hermano. Fue Él el que vino por nosotros. Fue Él el que nos encontró en nuestras miserias. Y la idea de la frase en pasivo es: fuiste entregado, es decir, ustedes fueron tomados por Él. Y uno dice: sí, pero yo me arrepentí. El arrepentimiento es un regalo de gracia. Pero yo puse mi fe, pero la fe es de Él. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo: ustedes que eran esclavos y dominados del pecado, ustedes fueron tomados por el Señor. Verso 18: y libertados del pecado, viniste a ser. No, siervo no. Esa palabra no está en el original. Y libertados del pecado, viniste a ser esclavo de la justicia. Mis amados hermanos, lo que está haciendo el apóstol aquí es que a nosotros nos cambiaron el amo. Voy a decirlo de esta forma. Antes el amo nuestro era el pecado. Y aunque uno quería, no podía hacer nada por salir del estado de miseria, el estado de condenación. Ese amo, ¿qué hacía con nuestras vidas? El pecado que hacía con nuestras vidas. Miren, aquí hay mucha gente que dijeron: religiosos son una mentira de Dios. Aquí hay gente que posiblemente maldijo hasta la iglesia, o maldijo el evangelio. Mira, si son todos unos ladrones, y mira, y esto y no sé qué. Aquí hay otros que pusieron su fe en un muñeco. Hay otros que pusieron su fe en un hombre. Esclavos del pecado. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, me encanta esta frase, dice: y libertados del pecado. ¿De qué forma el hombre es libertado del pecado? ¿De qué forma? Solamente por medio de Cristo. Entonces esta imagen, mira cómo es como esa persona que tiene un yugo, es que tiene un yugo de esclavitud, es esa persona que está en cadenas y dice: y ustedes han sido libertados porque no podían por ustedes mismos soltarse. Ustedes han sido quitados del yugo de la perdición porque ustedes mismos no se lo podían poner. Y uno dice: gloria, soy libre. Dice: sí, pero ahora son esclavos de Cristo. El amo que se nos cambió no es simplemente un amo, sino es el único Dios que da perdón, que da fuerza, que da paz, que da todo lo que necesita nuestra vida y nuestra familia. Hoy, hermano, yo no sé tú, pero ese es el amo que más amo. Alguien dice: gloria a Dios. Siéntate que eres libre. Así que la palabra del Señor, lo que está haciendo el apóstol es demostrarnos que nos cambiaron el dueño. Quiero hacer una aplicación importante para nuestra vida. Pero a veces nos olvidamos de quién es nuestro dueño. A veces suena el teléfono y se nos olvida, hermano, yo me pongo en esa lista. A veces mi corazón se siente tan triste. Cuenta una historia que Catalina de Bari, esposa de Martín Lutero, se le acercó en una ocasión y cuando él llega a la casa, ella estaba vestida completamente de luto, de negro. Y Lutero le dijo: mujer, ¿qué pasa? Ella le dijo: estoy de luto. ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? Ella dijo: Dios ha muerto. ¿Pero cómo es posible, mujer? ¿Cómo puedes decir eso? Dios no ha muerto. Y era una situación crítica, según los historiadores, que estaba pasando esta familia, en la cual Lutero estaba en una máxima agonía. Y le dice: mujer, no es posible, no es posible. Sí, porque la forma en que te estás comportando parece ser como si Dios hubiese muerto. Amados hermanos, es muy fácil darle aliento a otro y decirle: ten fuerza. Pero cuando eres tú el que estás en esa sala del hospital, cuando eres tú el que estás en esa cama, cuando eres tú el que en tu piel tienes a tu hijo en terapia, cuando eres tú el que ves a tu padre morir, cuando eres tú el que está pasando por eso, hay una frase. Y yo la recordaba y lo he compartido muchas veces. Yo la recordé durante ese mes en la terapia de nuestra pequeña Ali. Y yo la recordaba a día y yo le decía: Dios mío, yo te he predicado, yo he animado a otros, pero ahora te necesito el ánimo desde ti, porque no lo tengo. ¿Por qué? Porque seguimos en la tierra, hermano. Hermano, todavía seguimos sufriendo. ¿Pero cómo? Tenemos un nuevo amo, pero escucha bien esto, pero todo el
señorío y el reino de ese amo no se ha consumado. Se consumará en las bodas del Cordero. Cuando Él venga por nosotros se consumará, pero hoy todavía hay que llevar comida a los hospitales. Pero hoy todavía hay que poner de rodillas nuestro corazón al Señor y nuestras vidas al Señor y decirle: Señor, te necesito. Una de nuestras oraciones más importantes en los tiempos de crisis, además de pedir por la sanidad, por la intervención del Señor, es: Señor, fortalece mi fe. Señor, dame fuerza, porque no la tengo. Por eso, hermano, ahora voy a hacer la aplicación a terceros. Tenga cuidado, hermano, cuando hay alguien pasando por eso y tú dices: vamos, levanta el ánimo, vamos, no. Eso no es así, vamos, estamos en victoria. Tenga cuidado, porque eso es falta de empatía. Amados hermanos, la noticia más grandiosa del versículo 18 es cuando Pablo nos dice: y libertados del pecado. Cuando éramos esclavos del pecado, no solo que no podíamos salir de esa condición, sino que estábamos a merced de lo que el diablo y este mundo movieran los vientos para nosotros. Pero dice el apóstol Pablo: pero recuerden que viniste a ser esclavos de la justicia. Amado hermano, es una palabra bastante fuerte, pero en realidad es una palabra que da aliento a nuestros corazones. Mi amo, mi dueño, mi Señor es Jesucristo. Pero eso recuérdalo en el día de la desesperación. Eso recordémoslo, porque yo me incluyo ahí. Eso recordémoslo en el momento de la agonía más grande. Por eso a veces cuando escuchamos esas canciones: no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. ¿Usted se imagina usted cantarle eso a nuestro Señor Jesús en el Getsemaní? No puede estar triste. Y Él llorando y su sudor como grandes gotas de sangre. No, espérate, si es Cristo el que está. Los cristianos también lloran. Los cristianos también sufren. Hermano, y a los cristianos también se nos muere gente. Y los cristianos también morimos. Pero, en medio de nuestras circunstancias, no olvidemos quién es el amo de nuestras vidas. Recordemos que esos esclavos en el primer siglo, ellos decían: si mi amo quiere que viva, viviré. Si mi amo quiere que sane, sanaré, dependiendo del trato que se le diera. Mis amados hermanos, es cierto que esclavo es algo peyorativo en esta sociedad, pero en el Evangelio es lo mejor que nos puede pasar. Porque el esclavo no tenía que preocuparse por qué iba a ser su futuro. Él lo único que necesitaba era estar en la casa de su amo, porque el amo garantizaba el futuro. Así que vemos en el verso 19 la relación del esclavo con la santificación y el servicio. Dice Pablo en el verso 19: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, y una vez más vemos el contraste, dice: así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo lo que está diciendo: yo no quiero hablar esto de una forma rebuscada, de una forma extremadamente complicada. Recuerden, hermano, que Pablo tiene las mejores escuelas. De los fariseos, él es fariseo de fariseo. Y en medio de eso él dice: mira, yo hablo de la forma más humana posible. Hablo de uno a otro para que entiendan que por vuestra humana debilidad este tema necesita ser entendido así. Algunos de ustedes habían presentado sus vidas, lo que hacían para servir a la inmundicia, a la iniquidad. Recuerda, cuando eres esclavo del pecado, estás dominado por aquello que desagrada a Dios. Dice: pero ahora, hacia la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La pregunta sería: ¿cómo podemos nosotros santificar nuestras vidas? Una vez más, necesitamos entender la gracia del Evangelio. Amados hermanos, nuestras vidas, ¿qué es santificar nuestras vidas? Nosotros teológicamente podemos dar diferentes procesos de la santificación posicional,
que es cuando somos salvos y el Señor nos ve como santos. La santificación progresiva es todo el proceso de crecimiento en nuestra vida que termina ¿cuándo? Cuando cerremos los ojos aquí y lo abramos allá en el cielo. Y la santificación perfecta y absoluta, que es cuando estemos con Él. Hoy, si tú fuiste salvo, estás en la del medio. Santificación progresiva. Si no te interesa nada de la santidad, no estás ni en la primera. Estás todavía bajo el pecado. Así que Pablo nos va a mostrar entonces cuál es el fin, cuál es el propósito de un esclavo. Nos ha hablado que el proceso es la santificación. Nos ha hablado que la conducta es una conducta de obediencia. Pero ahora nos va a hablar del fin, de frutos. Dice, porque cuando erais, ¿qué está haciendo Pablo aquí? ¿Ya mencionó esto en algún lugar? Lo acabó de mencionar hace unos versos. Porque cuando erais esclavos del pecado, dice, erais libres acerca de la justicia. Fíjense la forma un poco enredada. La forma un poco estructurada, que es muy gramatical. Pero lo que está diciendo Pablo es, dice, ustedes estaban esclavizados al pecado. Y como estaban esclavizados al pecado, eras libre, y él usa el término libre para decir no podías hacer nada en cuanto a la justicia. En otras palabras, hermanos, esa gente que usted ve por ahí, y usted lo ve con sus santos, usted lo ve con sus ídolos, usted lo ve que rechazan a Dios, ellos no pueden buscar a Dios, porque ellos son esclavos de esa miseria, ellos son esclavos de ese pecado. Por eso a veces nosotros vemos quizás uno de estos sinvergüenza en la calle robando o haciendo estas cosas. Recuerden que ellos son esclavos de esa miseria y de ese pecado. Pero ahora Pablo nos dice, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y esto es muy importante. La pregunta que hace Pablo es, aun cuando ustedes estaban en esclavitud y no hacían las cosas que agradaban a Dios, la pregunta es, ¿qué fruto, qué resultado tuvieron ustedes de cosas que hoy les da vergüenza? Déjame decirlo de esta manera. Yo siempre lo he mencionado. Aun cuando desde niño estuve en la iglesia, yo tuve la etapa de mi juventud que estuve regado. Estuve lejos del Señor. Y no es que sabía que le di la espalda a Él, sino que yo sabía que estaba haciendo cosas mal. Y me avergüenzo de cada una de esas cosas. No es algo que me gusta ni compartir y decirle a la persona, mira, hice esto, hice lo otro. No, me da vergüenza. Porque sé que con esas actitudes pisoteé el nombre del Señor. Sé que con esas actitudes hice cosas que no le agradaba a Él. Y yo creía que hacía, cuando en realidad le estaba dando la espalda al Evangelio de Jesucristo. Hermano, tenga cuidado con gloriarse de aquellas cosas que el Señor perdonó en la cruz. Si alguien se gloria de las cosas que el Señor perdonó en la cruz, es porque todavía no ha nacido de nuevo. Yo no puedo decir no, porque yo sí era. Un pastor en una ocasión estaba predicando, creo que he compartido esto hace un tiempo, y estaba predicando, estaba dando un testimonio, esto es real, de una de las iglesias nuestras en Jaruco. Y el pastor estaba predicando y dice, fulano, estaba sentado ahí en la primera, y fulano era tremendo alcohólico. Y él, sí, ya el hombre se había convertido. Y fulano era tremendo fajarín, y se fajaba, y dice, sí. Y era tremendo mujeriego, y dice el pastor, no, mujeriego no, dice, sí, mujeriego sí, y también, y mucho. Se metió en el canal. Hermano, yo no me da vergüenza cuando vivía alejado del Señor. Eso es lo que trae a mi vida, es vergüenza. Cuando usted ve a alguien que dice, no, yo estoy ahora en la iglesia, pero yo siempre fui buena persona. Tú no has conocido a Jesucristo todavía. Porque cuando tú no estás en el Evangelio, por muy buena persona que sea, estás de espalda al Señor. Y el peor pecado no es matar, fornicar, fumar, adulterar. Ese no es el peor pecado. El peor pecado es el dar la espalda a Dios. La incredulidad. Y es por la incredulidad de este mundo que la maldad cada día va en aumento, hermano. Y es por la incredulidad de este mundo que el amor se sigue enfriando en muchos. Así que el apóstol nos está diciendo, porque ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El creyente se avergüenza de su pasado, pero da gloria a Dios porque perdonó su pasado. Y esto es importante,
Porque la única gloria que yo veo en aquella vergüenza de mis actitudes es que el Señor las tomó. Las hizo no sé cómo decirlo, pero hay una escritora holandesa, Corrie ten Boom, que ella dice: el Señor tomó mis pecados, los estrujó, lo hizo muy pequeño, lo echó a lo profundo de la mar y puso un cartel que decía: no pescar aquí. ¡Aleluya! Hermano, ser perdonado por el Señor es lo más grande que puede pasar en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando en la mente de la gente está: oye, pero es la candela, y la gente no olvida nuestros pecados, Dios, en su gracia y por la sangre del Cordero, ha decidido borrarlo, hermano. Y ahí es donde yo quiero que no esté el récord. Ahí es donde yo quiero que no estén registrados mis pecados. Yo no sé esa teología que la gente sacó, que el Señor a los justos, yo no sé a los impíos, a los justos el día del juicio le va a sacar los trapitos sucios. Hermano, eso es no entender la gracia del Señor. Eso es no entender lo que hace el perdón del Señor en nuestra vida. El perdón del Señor en nuestra vida no es como el perdón de los hombres. El perdón de los hombres te perdono. Me lo vuelvas a hacer, es la segunda. No te perdoné. El perdón de los hombres no es como el perdón del Padre Celestial. El perdón, ¿entiende esto? ¿Acaso Dios puede olvidar algo? No, porque Él lo sabe todo. Y Él usa ese recurso lingüístico para decir: no me acordaré más de tus rebeliones. Dios mismo está diciendo: no puedo ver tus pecados pasados. ¿Por qué? Porque la cruz está en el medio. Porque la sangre del Cordero es la que nos limpia. Hermano, yo puedo mirarle a usted, y yo durante estos años he estado en medio de las batallas de muchos de ustedes y de las caídas también. Pero qué bueno saber que el Señor es el que toma nuestro pecado. Y aunque nos puede traer vergüenza, Él dice: no me acordaré más de ellos. Así que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, dice: porque el fin de ellas, ¿el fin de qué cosa? El fin de esas cosas, de esas actitudes pecaminosas que le traen vergüenza. ¿Cuál es el fin de esas cosas? En otras palabras, el impío puede correr mucho, pero al final sus obras impías le llevarán al lago del fuego de azufre. El impío puede burlarse mucho de Dios, pero al final terminará dando cuentas al Señor. Y no hay nadie que haya podido ganarle un caso, ni existirá nadie que pueda ganarle un caso al Padre Celestial. Así que lo que nos dice verso 22: más ahora que habéis sido libertados del pecado. Me encanta, porque vamos a detenernos de nuevo aquí en esta frase. Dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Y hecho qué? No. Esclavo. Ponga en su Biblia, donde quiera que usted vea en el Nuevo Testamento, siervo, ponga esclavo, dulos, por si quieres ponerlo en hebreo, para que te recuerde todos los días quién es el amo de tu familia, quién es el amo de nuestras vidas, quién es el amo de nuestros hijos, quién es el amo de nuestro matrimonio, quién es el amo de la iglesia. Dice el apóstol: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, literalmente es lo que dice el texto. Dice: ahora que han sido hechos doulos tu Theou, es decir, esclavos de Dios. Hay gente que piensa que es como un esclavo de Cristo, pero vive como el propio amo. Te lo pongo de otra forma, como si le estuviera hablando a los más pequeños. Hay gente que dice: sí, yo amo a Dios con toda mi fuerza, pero en el momento de mentir para los papeles, mienten. En el momento de decir mentira, las escriben. En el momento de que, yo recuerdo hace algunos años, cuando empezó todo este fenómeno de casarse y no casarse, si te casabas con el mexicano o con el español, no sé cómo era, podías viajar. Cristianos incluso fueron algunos a preguntar, otros ni preguntaron: no, si al final me voy a divorciar por papeles, si al final eso no es nada, eso no es ninguna, es para, Dios sabe que yo no voy a estar con esa persona, es para que esa persona se case conmigo, cuando llegue allá me voy. Hermano,
Hace 2 domingos atrás dije, si llega la persecución a Cuba, nuestras iglesias se van a quedar bien vacías. Pero ahora voy a decirlo de otra forma. Si llega también el capitalismo y llega todo lo que uno ora porque haya prosperidad y todas las cosas, también muchas iglesias se van a quedar medio vacías. ¿Sabe por qué? Porque entonces mucha gente no tendrá tiempo para Dios. Entonces mucha gente ya no tendrá tiempo para Dios y sí para su trabajo, y sí para sus negocios, y sí para esto, y sí para lo otro. Como algunos hermanos en medio nuestro, y lo hemos conversado y algunos me lo han dicho, pastor, tengo este negocio y ahora estamos empezando y es verdad que me estoy sacrificando, pero ¿cuál es? ¿Qué compartíamos? Que me decía uno recién, pero ¿cuál es mi vista con esto? Poner trabajadores y yo el día del Señor estoy aquí en su casa. Claro, porque cuando Dios es lo primero en tu vida, tú sabes qué es una necesidad y qué es una prioridad. Pero hay mucha gente que todavía no son esclavos de Dios, son esclavos del dinero, son esclavos de las comodidades, son esclavos de las vanidades de este mundo. Y hay juveniles aquí. Jovencitos, tengan cuidado. Porque aunque ustedes no encajan en la farándula y en las muchachitas famosas de su escuela, aunque ustedes no encajan en ese grupo, eso es bueno para el cielo. Porque si quienes te aplauden, y le digo a estas jóvenes que están aquí, si quienes las aplauden son las muchachitas de la farándula del aula, es probable que ya Dios no le esté dando reconocimiento a ustedes. Porque en toda época, en todo momento, los jóvenes que quieren agradar a Dios siempre van a tener a todos en contra en su escuela. ¿Por qué? Porque las conductas, porque los pensamientos, porque los temas de conversación nunca son los de los esclavos de Cristo, son los de los esclavos de la mundanalidad. Así que el apóstol nos dice, y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto del creyente? La santificación. Y la idea del fruto, ¿de qué nos habla el fruto? Recurriendo a la imagen del árbol que da fruto. ¿De qué nos habla el fruto? No. Primero recurriendo a la imagen. Usted pasa y usted ve una mata de guayaba y usted la coge. En el seminario tenemos ese fenómeno. Hay unas matas al final, en el último albergue de los muchachos. Hay una mata ahí que tú ves las guayabas así, verdecita. Cuando la cogen y las abre, llenas de gusano. Llenas. Es decir, que el fruto no solo te muestra por fuera la condición, sino por fuera y por dentro. ¿Cuál es el fruto del creyente? El fruto es que hemos sido salvos, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, pero también nuestras actitudes, lo que ven otros de nosotros, es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. O en su defecto, el pecado. Por eso cuando la Biblia habla, y el fruto vuestro es la santificación. Amado hermano, ¿cómo santificamos nuestras vidas? El Señor las santifica y nos da disciplinas espirituales para seguir creciendo. ¿Cuáles son esas disciplinas? Su palabra. Pero ¿cómo su palabra si ya la tengo? Lectura de la palabra, pero no es suficiente. Estudio de la palabra, meditación de la palabra, predicar la palabra, compartir la palabra. He escuchado esto en tantas ocasiones, hermanos que han tenido la triste situación de tener que estar en un hospital y de alguna forma han podido orar al menos por alguien. Han podido darle un Dios te bendiga. El Señor es mi paz a otras personas que están ahí. Tú dices, no es que Dios te llevó ahí para que dieras testimonio, no. Es que por las consecuencias del pecado de Adán y Eva, todavía nuestros hijos se enferman, todavía nosotros enfermamos. Pero Dios prometió en medio de todas las adversidades que enfrentamos estar con nosotros. Y además, también podemos decirle a otro, Cristo es el único que puede dar salvación. Amados hermanos, lo que está haciendo Pablo es, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿cuál es el fin? No perdamos la vista de eso. No perdamos la vista de eso. Porque lo que Dios ha prometido para nosotros es más grande que lo que podemos estar enfrentando hoy. Lo que Dios ha prometido para los esclavos de Cristo, su salvación, es más grande que incluso las adversidades que nosotros podemos pasar. Así que después de esto, vamos a detenernos un momento en el verso 23. Dice Pablo, porque esta cláusula es una cláusula
hablándonos de énfasis que está dando el apóstol en este texto. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Vamos a detenernos en esta frase, la paga del pecado. Y voy a poner una palabra por acá, déjame ver si me sale. La puede ver. Obsonio. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a poner otra por acá abajo. Y el otro es carisma. Para los que toman notas en su Biblia. Yo, este versículo en la mía lo tengo. Dice, porque. La pregunta es, ¿qué ha venido desarrollando el apóstol hasta aquí? La conducta de un esclavo de Cristo es la obediencia al Señor. La conducta de un esclavo de Cristo es su relación en santificación con el Señor. La conducta de un esclavo de Cristo es buscar las cosas del Señor. Ahora, después de darnos todos estos elementos, Pablo dice, porque la paga del pecado, y la palabra paga es esta, obsonio. Déjame quitar. Obsonio. Esa palabra obsonio ha sido muy debatida, pero generalmente está relacionada con el miserable salario que se le daba a los militares. Remontémonos una vez más al primer siglo, porque aquí es donde está escribiendo Pablo. Recuerden, el Espíritu Santo revela a Pablo para que escriban a ellos para nosotros. No fue escrito directamente a nosotros, fue escrito a ellos para nosotros, así que tenemos que entenderlo a los ojos de ellos. Cuando Pablo estaba hablando de ese término obsonio, esa palabra incluso aparece en otros contextos, cuando Jesús está predicando, y hay algunos de los soldados que dicen, ¿y nosotros qué hacemos? Confórmense con su salario, confórmense con su paga. La palabra paga tenía que ver con esa idea de que era un salario, pero era un salario tan mísero, y dice, pero eso es el primer siglo o eso es ahora. No, ahora también. Ahora también. Le hemos subido a los ancianos 2,000 pesos. Pero recuerden, muchos de los que dictan esas leyes no están viviendo de ninguna de ellas. El que pone las cuestiones para el transporte, él tiene su transporte. El que habla de la electricidad, él tiene su electricidad. ¿Qué puedes esperar de alguien que no tiene el amor de Dios ni la sabiduría del Señor en esta vida? Así que esa paga, incluso algunos han relacionado la palabra obsonio del latín, después se relaciona con el latín salarium. ¿Sabe por qué se llamaba salarium? Bueno, porque los pagos eran dados con sal. Entonces, como esos primeros pagos se pagaba con sal, literalmente sal es importante porque es mi apellido. Entonces se pagaba con sal. En medio de esos pagos era miserable. Ahora, hay unos historiadores que recurren a la idea de que todo soldado romano tiene dos momentos maravillosos en cuanto a salario. Uno es en el cumpleaños del César y el otro es cuando un nuevo César viene al poder. Decían estos historiadores que cuando un nuevo César entraba al poder, entonces le daba no un obsonio, sino que le daba un carisma, es decir, un regalo sobreabundante, algo que ellos no habían trabajado. ¿Tú te imaginas que tú estás caminando así por la calle y venga alguien y dice, mira, por todo el trabajo que hiciste aquí en esta carretera que la arreglaste? Y dice, pero yo no hice nada por eso. Eso es carisma, eso es algo que tú no trabajaste, es un regalo que no mereces y se te da. Pero cuando tú estás trabajando el mes entero y estás haciendo las cosas y dices, vaya, coge tu 3.500, tremendo, que ya te subimos el salario. Y dices, esto es miserable. Pero eso es lo que mereces, eso es lo que se estipendia que tú mereces. No se pongan bravos conmigo, que yo no tengo que ver con los precios ni nada de eso. Así que cuando los soldados veían un nuevo César, ya decían, hay una diferencia porque va a haber en esta ocasión una carisma. O va a haber en esta ocasión, en el cumpleaños del César, una carisma. ¿Y por qué los Césares hacían eso? Porque si tú quieres mantener tu gobierno estable, está en paz con todos los militares. Y no voy a hacer comentarios de eso. Entonces, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿cuál es el miserable salario? Es decir, ¿qué es lo que se merece el hombre por el pecado? Que lo merece. La muerte. Lo que Pablo está diciendo, el esclavo del pecado tendrá el miserable salario de lo que se merece. No es que se te está dando algo más o algo menos.
justo lo que mereces es miserable, porque tu pecado es miserable. Se la paga del pecado es la muerte. Y hemos hablado en varias ocasiones, ¿qué cosa es la muerte? Separación completa de Dios. Mas la dádiva, y esta es la palabra que aparece aquí, carisma, mas el regalo de gracia, mas lo que no mereces, lo que no trabajaste. ¿Sabe por qué nuestra salvación es gratis para nosotros? Porque a veces uno dice, no, es gratis. Y como es gratis, uno puede vivir como le venga en gana. No, si lo haces así, para ti no es. Porque eso es una señal de que no fuiste salvo. Nosotros no podemos, hermano, de ninguna forma pagar ni acercarnos al pago, ni siquiera acercarnos lo más mínimo al pago, porque el pago fue sangre de cruz. Jesucristo se sacrificó para que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Jesucristo murió en aquella cruz para que nosotros entendamos, hermanos, que hoy, en medio de todas nuestras miserias, hay un solo Dios que salva. Y envió a su Hijo Jesucristo y nos ha dejado su Espíritu Santo para que sigamos viviendo bajo esa carisma. Es el regalo de Dios, el regalo inmerecido de Dios. ¿Qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense el contraste. Después de hablar de la miseria del pecado, después de hablar del resultado de alguien que no vive para Dios, nos dice, pero recordemos que el regalo más grande se nos dio por medio de Jesucristo. El perdón de nuestros pecados. ¿Por qué la muerte es el miserable salario del miserable pecado? Porque es lo que merece. ¿Por qué la salvación es el regalo incomparable de la salvación? Porque es lo que merecemos por medio de Cristo. Por nosotros tampoco lo merecíamos. Mis amados hermanos, de alguna forma, entender que somos esclavos de Cristo es entender que hay seguridad en nuestras vidas. Y esto no es un cliché. Hay seguridad en tu vida, no. Esto es para mañana. Esto es para cuando estemos una vez más en medio de los apagones, una vez más en medio de la miseria. Esto es para cuando estemos en el hospital. Esto es para todos esos días que se hace un poco más difícil recordar que el amo de nuestras vidas dio su sangre en aquella cruz para darnos salvación a nosotros. Así que después de hablarnos esto, el apóstol va a terminar con esta última sección, y es la ilustración de un esclavo. ¿Cuál es la ilustración? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. Pablo no está hablando aquí de todos los elementos indispensables en toda la teología del Nuevo Testamento para qué ocurre con el divorcio. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está poniendo un ejemplo que una mujer que mientras el marido está vivo, ella está pegado por el pacto de matrimonio con ese marido. Pero cuando muere el marido, ella queda libre para volverse a casar. Y miren, Pablo usa toda esta imagen ¿para qué? Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? ¿De quién somos? ¿Quién es el marido de la iglesia? ¿Quién es el esposo de la iglesia? ¿Quién es el dueño de nuestras almas? Y fíjense, después de hablarnos de la idea de que somos sus esclavos, ¿ahora qué nos está diciendo? Que también somos su esposa. Y fíjense cómo dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, ¿a fin de qué? ¿Qué vuelve a repetir Pablo aquí? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fin del creyente? Dice que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Una vez más, Pablo está retomando la idea anterior y dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos.
de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Amados hermanos, lo que está haciendo Pablo en toda esta exposición es recordarnos cómo es la vida de un creyente. Si verdaderamente fuimos salvos por el Señor, nuestra vida le pertenece a Él. Si verdaderamente le creemos a Él, nos hemos arrepentido, pues Él es el amo de nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros pensamos, ¿qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a esto? El Señor nos da un contraste. O somos esclavos del mundo, o somos esclavos de Cristo. El esclavo del mundo está subyugado por este mundo, no puede librarse de este mundo y va camino a la perdición. El esclavo de este mundo se deleita y no se avergüenza del pecado. El esclavo de este mundo vive la vida a su manera y justifica, no, Dios me perdonará, si de verdad es que Él es perdonador. El esclavo de este mundo puede estar incluso dentro de una iglesia y aún así todavía no haberse convertido. Hermano, hoy es día de salvación y perdón también para nosotros. Hoy es día de perdón para nuestras almas, recordando que nuestro esposo murió y resucitó. El esposo de la iglesia vive por los siglos de los siglos. Y si Él resucitó, entonces yo puedo decir, gloria a su nombre, porque soy su esclavo. Porque mi amo no es cualquier amo, es el único que da vida y vida eterna. Es el único que sana, es el único que da paz y el único que nos da fuerza en esta vida. Para entender, hermano, que la anatomía de un esclavo de Cristo se resume en esto: la paga del pecado, el miserable salario del pecado es la separación de Dios, la muerte. Pero el regalo de gracia por medio de Jesucristo es la vida eterna. Quiero invitarte a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu evangelio y gracias por animar nuestros corazones, por recordarnos cada día, Señor, y en esta exposición también, que tú eres nuestro Dios, que tú estás al control de nuestras almas, que tú no nos dejarás, que tú no abandonarás a tu iglesia, que nuestras vidas te pertenecen, Señor. Danos fuerza para los días difíciles también, Señor. Danos fuerza para el día malo, estar firme, porque te necesitamos todos los días de nuestra vida. Si hay alguien en medio nuestro que no te conoce, que vive todavía como un no creyente, rogamos que tu Espíritu Santo sea en su vida para confrontación y salvación de su alma. Y para todos aquellos que estamos luchando contra el pecado, para todos aquellos, Señor, que no queremos ser dominados por el pecado, te imploramos una vez más, por medio de Jesucristo, que nos llenes con tu gracia, que nos sigas dando fuerza, que nos sigas animando, alentando, porque ya por gracia nos salvaste, pero síguenos fortaleciendo, Señor, en esa gracia. Perdón por nuestros pecados, Señor, y perdón por nuestras faltas. Ayúdanos a vivir para ti con todas nuestras fuerzas. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, porque somos, Señor, esclavos de Jesucristo. Somos tus esclavos y tú eres nuestro dueño. Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones te pertenecen a ti, Señor. Ayúdanos a agradarte con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.